Seriously, I just need a place to crash for a couple days. What's the big deal? Nike, go fuck yourself. Oh, you don't even know what I've been through. Look at my fucking face. Únicamente se me ocurre un autor con un verdadero compromiso a la hora de contar sus historias en el cine norteamericano actual. Y este es Sean Baker. Este director y guionista siempre ha destacado por un enfoque profundamente humano y una mirada afilada sobre aquellos que viven en los márgenes. El último eslabón del cine indie ha sabido hacerse un hueco a través de la empatía en sus historias, buscando el realismo, filmando con tecnología accesible y usando actores no profesionales. Todo esto ha ido construyendo una filmografía que le ha llevado a ser galardonado con una Palma de Oro en 2024 por su largometraje Anora. Anora no ha sido una película demasiado cara, solo 6 millones que si ponemos en contexto se consideraría una película de bajo presupuesto. Pero si las comparamos con sus anteriores largometrajes, parece haber dado un salto importante ya que su anterior película solo costó $1 millón. Podríamos llegar a la conclusión que más dinero significa mayor libertad creativa, pero parece que este presupuesto ha creado una paradoja. ¿Ha perdido Sean Baker con Anora su verdadera esencia? El cine de entretenimiento normalmente es la puerta de entrada a este arte. Según ha contado en diferentes entrevistas, el primer flechazo de Sean Baker se produjo viendo películas de la Universal Monsters. Y cuando fue a la escuela de cine, su idea era hacer blockbusters y películas de género para grandes estudios. Pero ya en su madurez, descubrió el cine europeo a través de La rodilla de Clara de Eric Romer. De manera orgánica se sumergió en la Nouvelle Vague, el cine social británico y el neorrealismo italiano, hasta llegar a convencerse de que lo que trasciende es eso que desafía la manera en que vemos el mundo. Luego descubrió el Dogma 95. Aquel grupo de cineastas daneses hacían películas con ciertas reglas partiendo de luz natural, improvisación, cámara en mano y el uso del digital. Aunque su primera película fuera Four Letter Words en 1996, fue con Take Out, donde Baker empezó verdaderamente a construir su carrera poniendo en funcionamiento toda esa amalgama de referencias. Decidió contar la historia de un inmigrante de origen chino en Nueva York, que trabaja como repartidor de comida, y necesita conseguir una cantidad de dinero antes de que acabe el día para saldar una deuda. La película se llevó a cabo con un presupuesto de menos de $3.000 y esta cámara Sony, creando de manera natural un híbrido entre ficción y documental. Grabaron las cocinas del restaurante en un día de trabajo real, y los clientes que aparecen en la puerta de sus casas fueron contactados a través de un anuncio donde ofrecían $5 a cualquiera que estuviera dispuesto a ser filmado recibiendo comida para llevar. Su siguiente película, Prince of Broadway, partió de la misma base. La historia de un inmigrante procedente de Ghana que vende merchandising y ropa falsa por las calles de Manhattan, y que descubre abruptamente que tiene un hijo y debe cuidar de él en solitario. Aquí se iba asentando un estilo formado a través de 3 pilares: realismo, denuncia social y humor. Y por otro, dejaba claro que en estos nuevos tiempos no hay excusa para no hacer cine. Sus siguientes largometrajes marcaron una nueva etapa temática. Aunque solo fuera de manera secundaria, Sean Baker colaboró en la creación de la serie de comedia para adultos Warren the Ape. La importancia de esta serie es capital, porque le daría nuevo material y temas para sus historias. Los creadores decidieron contratar para algunos cameos a actores de la industria pornográfica, con los que Sean Baker pasó bastante tiempo en los rodajes y pudo conocer de manera más personal. Si en su primera etapa Sean Baker se centra en los inmigrantes, es a partir de 2012 cuando se centra en los trabajadores sexuales. Baker presenta Starlet, una historia conmovedora sobre la amistad improbable entre una joven actriz de la industria pornográfica, interpretada por Dre Hemingway, y una anciana solitaria que encarna Besetka Johnson en su primer y único papel a la edad de 85 años. Baker utiliza un enfoque visual naturalista, con luz cálida y una cámara que se aleja de cualquier subjetividad. La idea sigue siendo la misma: medios baratos e improvisación. El contraste entre los mundos de Jane y Sadie refleja un comentario sutil sobre el aislamiento
las conexiones humanas y los prejuicios, sin caer en valoraciones ni dramatismos. Starlet se convirtió en una obra importante en el panorama indie de hace una década. Pero, ¿cómo se puede mejorar la fórmula? Aquí llega quizás la película más crucial en la carrera de Baker, Tangerine, un drama revolucionario que sigue a una trabajadora sexual transgénero mientras busca confrontar a su novio infiel. La película fue rodada ya no con una cámara, sino con un teléfono móvil. Tangerine no solo fue aclamada por sus técnicas innovadoras, sino también por su representación honesta y compasiva de comunidades trans y marginadas. El estreno en Sundance y la producción de los hermanos Duplass catapultaron a Baker al estrellato independiente. Y todo esto se rodó con un iPhone 5S y menos de $100.000, recortando a la mitad el presupuesto de su anterior película. El nombre del autor norteamericano empezaba a asentarse, pero la verdadera consagración se produce en 2017. Baker presenta The Florida Project. Ambientada en un hotel cercano a Disney World, la película narra la vida de una niña de 6 años y su madre mientras luchan por sobrevivir en condiciones precarias. Aclamada por su sensibilidad y por las actuaciones, en particular la de Willem Dafoe, quien recibió múltiples nominaciones, esta película estableció a Baker como una fuerza creativa indiscutible. En esta historia, Sean Baker comienza a tomar decisiones estilísticas más libres, aupado por un presupuesto que pasaba de los $100.000 de Tangerine a los 2 millones para The Florida Project. Aquí caben dos claves a destacar. La primera es de carácter narrativo. Baker coloca la cámara más abajo, para hacernos mirar a través de los ojos de unos niños que observan cada elemento de la vida adulta con curiosidad y como una aventura. Por otro lado, está el uso del color. Desde el violeta de los apartamentos al azul chicle del cielo, la fotografía crea una visión juguetona y desdramatizada de estos críos. Y aquí entra también el valor del presupuesto. Esta película está grabada en celuloide, en 35 milímetros, dejando a un lado el formato digital y dando un aspecto más cálido y orgánico a la imagen. Sean Baker ya quedó encumbrado tras este largometraje como el cronista más agudo de la vida marginal en los Estados Unidos de América. Sean Baker estrena en 2021 la película Red Rocket. Baker coge al actor Simon Rex para contar la historia de un desahuciado actor porno que vuelve a su ciudad de origen para buscar refugio y dinero, y su plan es mentir para conseguirlo. Lo que hace a este personaje uno de los más interesantes de la carrera de Baker es esa percepción que tiene de sí mismo. Y la lucha entre esa ilusión que mantiene a base de engaños en contraste con aquellos momentos en los que la realidad parece morderle. En Red Rocket no se esconde lo desagradable del personaje, y la mirada de Baker se centra una vez más en las bondades de aquellos que están en los márgenes intentando sacar su vida adelante. El personaje de Mikey Saber solo quiere aprovecharse de la situación de los demás, y mientras vemos sus mentiras y acciones erráticas, empatizamos más con todas esas personas que reciben los daños colaterales. Hasta este momento no hay película mala en la filmografía de Baker. En resumen, el director ha creado una carrera estable y de mirada honesta. Viene entonces un salto sustancial en el presupuesto con casi $6 millones, para un último largometraje que por fin comienza a estar verdaderamente en boca de todos. No considero que Anora sea una mala película, pero no puedo evitar reconocer que despierta sentimientos encontrados. Esta es una obra que plantea algunas preguntas, pero pocas veces se compromete con las respuestas. Anora nos presenta la historia de Annie, interpretada por Mikey Madison, una trabajadora de un club de striptease que conoce a Iván, un joven multimillonario y heredero de una gran fortuna. A través de su relación con Iván, Annie se ve inmersa en un mundo de lujos y excesos, en una especie de reinterpretación de Pretty Woman. Pero como suele ocurrir en este tipo de historias, las cosas se tuercen. Aquí la trama queda dividida en 3 actos bien definidos, que parecerían incluso 3 mediometrajes o capítulos de una serie. El enamoramiento, el caos Your mother is a fucking sluha! Who the fuck is this guy? y la realidad. Sin embargo, es a partir del segundo acto donde empiezan a surgir las grietas. Annie o Anora se convierte en un personaje opaco, que en ningún momento parece entender su situación, ni entendemos los motivos reales por los que se comporta de una determinada manera. A diferencia de los trabajos anteriores de Sean Baker como Starlet o Red Rocket, donde se exploraban las miserias y matices del trabajo sexual, en Anora no se intuye profundidad ni reflexión. Yeah?
Eager means hunchback weirdo, you fucking piece of shit. Can you shut the fuck up, please? La historia pierde la oportunidad de abordar temas complejos sobre el sexo o el poder económico con la misma sensibilidad que habían caracterizado sus obras anteriores. El ritmo de la película también se aleja del característico humor agridulce de Baker, para adoptar los elementos de una screwball comedy. Este género fue popular en la década de los 30 y 40 con clásicos como Sucedió una noche o La fiera de mi niña. Estas se caracterizaban por situaciones absurdas, diálogos rápidos e ingeniosos, enredos románticos y conflictos entre personajes que suelen pertenecer a distintas clases sociales. Pero aquí estos elementos se sienten forzados. El humor se reduce a repeticiones constantes y gags que pronto pierden la gracia. A diferencia de las protagonistas de películas anteriores de Baker, Annie no parece estar atrapada en su realidad, más bien se da a entender que su situación es fruto de sus propias decisiones. Esto diluye cualquier posibilidad de empatía o reflexión profunda sobre su historia. Aunque la película intenta mostrar la dinámica de poder entre Annie y Iván, basada en una diferencia de clase y el control económico que él ejerce sobre ella, estas ideas se presentan de forma superficial, dejando la sensación de que todo está solo esbozado, aun siendo un largometraje que llega casi a las 2 horas y media de duración. ¿Ha perdido Sean Baker con Anora su verdadera esencia? La pregunta no tiene todavía respuesta. La profundidad y la empatía que definieron sus primeros largometrajes parecen haber desaparecido en Anora. Es la primera vez que los personajes de Baker no importan demasiado. ¿Pero se trata esta forma de comedia un intento deliberado por conquistar un público más amplio? ¿O simplemente es un experimento fallido en busca de un cine más ambicioso? Solo el tiempo y sus próximos proyectos nos darán la respuesta. Pero dejando filias y fobias personales a un lado, Sean Baker sigue siendo uno de los directores a los que tener en cuenta en el futuro después de una carrera de más de 2 décadas. Es capaz de transformar las limitaciones presupuestarias en una virtud, encontrando autenticidad y poesía en lo cotidiano. Ha desafiado las convenciones del cine comercial destacando la realidad de personajes que rara vez aparecen en pantalla. Y si los premios no le marcan un camino equivocado, esperemos que vuelva a esas películas en las que con pocos medios y la naturalidad de antaño nos enseñe la bondad que normalmente queda fuera de plano.